Un trofeo de caza no es una cabeza en una pared, es parte de la vida de un cazador. Pasas calor, pasas frío, subes montañas, bajas montañas, te resbalas, te clavas, pinchas, hasta que consigues ganarle la partida a ese animal. Alone with the mountain, where silence speaks. Para un cazador, el recordar el animal eternamente lo es todo. In the wild pursuit, I breathe freedom. Alicante no es solo playa. Montañas ásperas de difícil acceso. Es final de otoño. El celo del muflón se apaga, aunque no ha terminado. Los machos siguen junto a las hembras. Los rebaños se agrupan y la sierra se mueve en silencio. El muflón es el objetivo, la especie que marca este documental. Carlos está aquí. Es cazador y ha conseguido algo que pocos logran: vivir de la caza. Guía de caza y taxidermista, dejó su trabajo y se lo jugó todo a una sola carta: abrir su propia taxidermia. Amigos me traían cosas para hacerles, en plan muy casero, en el sótano de mi casa. Viajó a Estados Unidos para aprender de los mejores. Hablando con un amigo, pues, joder, ¿por qué no te profesionalizas? A ti que te gusta eso tanto y demás. Y se me enciende la bombilla. Conseguí un par de contactos en Estados Unidos y bueno, allá que me lancé, con mucho miedo, porque claro, el cambio iba a ser bastante brusco de tener un trabajo consolidado ya de muchos años. Un cambio así, pues claro. No fue una tarea sencilla. Nada estaba garantizado. Hoy puede decir que está jubilado. No porque haya dejado de trabajar, sino porque su trabajo no lo siente como tal. La caza es su vida en el monte y también en el taller. Con su equipo, formado por el nuevo rifle Howa M1500 Superlight y el visor Vortex Viper HD 3A15x44, se enfrentará a la montaña tras un muflón en los escarpados barrancos alicantinos. Llegamos al coto por la mañana y bueno, vimos un grupo de muflones, nada más entrar, en el cual pues bueno, habían unos cuantos machos jóvenes, ya con un buen porte, pero consideraba que eran jóvenes, y unas cuantas hembras. Y al no ver nada que me llenara, pues bueno, decidí no entrar. Bueno, y seguir buscando. La mañana ha empezado bien, y en la primera asomada Carlos localiza los primeros muflones. Decide no disparar. No hace falta. El cazador disfruta del simple avistamiento mientras los animales se mueven tranquilos por la ladera. Continúa caminando. Carlos conoce bien estos barrancos. Los ha recorrido muchas veces y avanza buscando esos lugares donde sabe que los animales tienen querencia. No tarda demasiado en dar con el siguiente grupo. A través de los prismáticos Vortex Diamondback 10x42, detecta movimiento en el viso de la montaña, a casi 900 metros. Son muflones. Carlos observa, mide el terreno y deja que la montaña le cuente. Se hace necesario una valoración previa. Entrar a distancia de tiro va a costar mucho por la dificultad del terreno. Es preferible valorar antes de adentrarse en el barranco.
Después de verlos con el catalejo, con la cámara, valorarlos, darle muchas vueltas, pues bueno, decidimos hacerle la entrada. El terreno de Alicante, pues es un terreno muy complicado, no es playa. Alicante tiene muchas playas, pero también tiene unas sierras muy duras. El muflón es un animal de los más esquivos que hay y normalmente lleva muchas hembras alrededor, que son, cada hembra son 2 ojos, que están todo el día buscando. Yo tengo mi pequeño truco, que después de toda una vida por esta zona cazando, gracias al aeropuerto de Alicante, por los cielos alicantinos, cada 10-15 minutos vuela un avión. Entonces, cuando estoy cerca del grupo, lo que hago es pararme y cada vez que pasa un avión, andar rápido, para que mi ruido se difumine con el del avión. El cazador consigue llegar al testero de enfrente. El grupo de muflones está atento. Algo intuyen. La orografía le da 2 opciones a partir de este momento: bajar y subir el barranco o disparar a una distancia de 300 metros. Carlos decide disparar. Como es lógico, las primeras hembras nos vieron ahí un bulto extraño y enseguida pues, se alertan. Y ya que nos han visto, vamos a jugárnosla, y no había otra opción. Y así lo hicimos. Lo he pinchado. Le he pegado. Voy a repetirle. Vale. Ahora sí. Yo creo que sí, ¿no? Sí, está muerto. Está muerto. Espérate. ¿Lo ves bien? Lo he perdido, ¿eh? No, está ahí. A ver. Ah, sí, lo tengo aquí. Ha caído. Perfecto. Está ahí seco. ¿Lo ves? Debajo del pino. Sí. Ven, Carlos. Está complicadillo, ¿eh? Joder. Los muflones. El lance ha sido de vértigo. El primer disparo iba perfecto en altura, gracias a la corrección de la torreta del visor Viper. El mal apoyo, junto con la tensión del momento, han hecho que el proyectil se desviara levemente a la izquierda, quedando un poco trasero. El ángulo que tenía era un ángulo un poco complicado, el apoyo era un apoyo un poco malo, a una distancia de más de 300 metros, pues oye, siempre se complica. Aproveché la primera parada que hizo el animal, que normalmente la suelen hacer, y bueno, ahí conseguí abatir el animal. El troco seco es la referencia. Está 30 metros a la derecha y 5 metros arriba. ¿Vale? Ahora viene lo bueno, amigo. Joder, no quiero ni pensarlo. Antes de lanzarse a cruzar el barranco es indispensable tomar la referencia exacta donde yace el animal. 350 metros separan al cazador del muflón. Sin embargo, hay que bajar y subir por el barranco,
y eso puede suponer 1 hora de ida y otra de vuelta. El terreno tiene mucho desnivel y piedra suelta. Mal lugar para torcerse un tobillo. Me mato. ¿Vas bien? ¿Por dónde tenemos que subir, macho? Esto. Y para que luego digan que no somos cazadores, ¿eh? Alicante, la mayor terreta del Mont. Vamos, amigo, dale caña, que está aquí ya. Joder, qué bonito. Sí, señor. Joder, qué preciosidad animal. Carlos llega al muflón. El ejemplar es un macho adulto curtido en 1000 batallas, con alguna rotura en el cuerno que, lejos de ser un defecto, cuenta su historia. Un lance y un trofeo merecedores de un digno recuerdo y homenaje. Es un animal ya adulto, un animal hecho, muy peleón, la frente llena de golpes y de cicatrices. Lleva un tiro en el cuerno, un tiro viejo. Es una anécdota de lo que un animal ha vivido, que ha sobrevivido a un disparo que le pegó en el cuerno. Entonces, ese animal, pues oye, para mí tiene mucho bonito. Por esta razón, Carlos realiza la primera preparación para la taxidermia de pecho. Sacar una piel de pecho es relativamente sencillo, aunque de ello dependerá el resultado final. Un consejo que le doy a todos los cazadores que quieran hacer su trofeo, su animal de pecho, es que por favor cojan piel, que la piel sea generosa, que sobre piel, porque así los trabajos son óptimos, son mejores. Y vamos a dedicarle un poco de cariño, ¿vale? Abrir por lo que es la crin del animal, desde el pescuezo hasta más de media barriga, ¿vale? Y empezar a pelarlo como si fuese un libro. Por supuesto, no hacerme agujeros, que luego todo eso es trabajo para el taxidermista, ¿eh? Y son parches que aunque lo disimulemos muy bien, siempre están ahí. Ego nada, ego ninguno. Tener un animal naturalizado en tu pared, vamos, para nada no es ningún animal decapitado, simplemente es el trofeo de ese animal, es una honra a ese animal. Vamos a ver, un cazador invierte mucho tiempo en poder realizar la acción de la caza sobre un animal. Ese lance es unos segundos, pero que a lo mejor has invertido días enteros detrás de esos pocos segundos. Entonces hay una lucha, hay un sacrificio, pasas calor, pasas frío, subes montañas, bajas montañas, te resbalas, te clavas, pinchas, hasta que consigues ganarle la partida a ese animal, y en 10 segundos has abatido el animal. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de esos 10 segundos convertirlos en un recuerdo eterno? Pues la mejor manera es realizar la taxidermia de ese animal, porque vas a tener el recuerdo de esos 10 segundos durante toda tu vida. Carlos vuelve a su taller. Cada animal que trabaja cuenta un lance único, que tratará de inmortalizar para que el cazador lo reviva cada vez que vea su trofeo. Una labor artesanal y única que honra al animal e inmortaliza recuerdos. La cacería llega a su fin como empiezan las grandes historias del monte, con respeto, esfuerzo y memoria. La montaña ha exigido lectura del terreno, paciencia y decisiones firmes, y el equipo ha estado a la altura. El Howa M1500 Superlight, ligero y preciso, con apenas 2 kilos de peso, ha permitido moverse con agilidad en un terreno duro y realizar 2 disparos muy exigentes. El visor Vortex Viper HD 3A15x44 ha marcado la diferencia en el momento clave.
ofreciendo nitidez y correcciones exactas cuando la luz y la distancia no perdonan errores. Los prismáticos Vortex Diamondback y el telémetro Crossfire han completado un conjunto pensado para la caza real, donde observar, medir y decidir es tan importante como disparar. El resultado no es solo un muflón adulto abatido en una caza de montaña, sino una experiencia completa, honesta y de esas que dejan huella. Un lance intenso que termina en el taller, donde Carlos transforma esos segundos irrepetibles en un recuerdo permanente, cerrando el círculo entre la caza, el respeto al animal y la pasión de una vida dedicada al monte.